Montecristi. Bueno, lamentablemente en Montecristi, ciertamente, amigos televidentes, todos los colegas abogados que me escuchan del país, pongan atención. Aquí ciertamente se está aplicando el código de la línea. Es un código totalmente diferente, donde los jueces o no saben o se hacen lo que no saben. Yo les voy a poner un ejemplo para demostrar lo que ha sucedido hoy. He venido en representación de este grupo de personas de Villavásquez, quienes fueron desalojados irregularmente de unos terrenos, donde ese proceso verbal de desalojo no contaba con la anuencia de la fuerza pública, ni contaba con una sentencia que le diera la autoridad para ellos poder hacer un desalojo. Y hemos demandado en nulidad, pero nos hemos inscrito en falsedad contra ese documento o contra los documentos que sustentan ese proceso verbal de desalojo, como manda la ley, porque el alguacil es un oficial público y hay que inscribirse en falsedad. Pero lo que ha ocurrido aquí es que no obstante haberse hecho el procedimiento, haberse iniciado por mi parte, según el artículo 215 del Código Procesal Civil, que se inicia previo a una inscripción en falsedad, hay que hacer una notificación de abogado a abogado para que el intimado declare si va a hacer uso de ese documento o no, y si declara que no, entonces ya en una segunda fase, el abogado, después de vencidos los 8 días que se le dio para que declarara si iba a hacer uso o no de ese documento, entonces es que uno viene a inscribirse en falsedad por ante la Secretaría de la Cámara. Entonces la jueza de aquí acaba de cometer un grave error, acaba de rechazar mi impedimento, o mejor dicho, el procedimiento de la inscripción en falsedad, porque yo le hice la comunicación al otro abogado de la parte demandada, se la hice de abogado a abogado tal y como lo dice el artículo 215, y la jueza se llevó del abogado, que el abogado le dijo a la jueza que ese documento tenía que ser depositado en el tribunal, y la jueza le dio aquiescencia, diciendo que sí, que ciertamente debía ser rechazado el incidente, porque no había ninguna inscripción en falsedad en la Secretaría del Tribunal. Esto es insólito lo que está sucediendo, porque se acaba de decir que previamente se hace una notificación de abogado a abogado, y después de la contesta del abogado adverso, entonces es que se hace la inscripción y le desglosé el procedimiento completo. Entonces no es por falta de conocimiento, es que están aplicando el código de la línea medalaganariamente, y la Suprema Corte de Justicia tiene que intervenir en eso. A ellos no le importa, a muchos jueces de aquí, no les importa que se eleven los recursos, no le importa que la persona sea pobre, que la persona no tenga recursos para poder defenderse, lo ponen a coger lucha para que eleven los recursos, aunque sepan que se le va a caer, porque ellos tienen muchos años en eso, como por ejemplo la jueza que hoy estatuyó sobre esto y no hizo justicia. Y como no se ha hecho la justicia, ni los arreglos, ni la Suprema Corte de Justicia le ha puesto la debida atención al código de la línea, pues siguen trabajando como chivos sin ley. Fíjense, por último, quiero agregar que ahora en las conclusiones hay un acto que ratifica las conclusiones civiles, porque es una demanda de nulidad y no tenía indemnizaciones, porque lo llevaba otra abogada. Y yo le hice la salvedad de que se hizo una ratificación de ese acto con indemnizaciones. El abogado, después que se puso en mora de concluir, el abogado de la parte demandada, después que concluyó, entonces le pidió a la magistrada la oportunidad de pedir la exclusión de ese acto que ya se había hecho valer, porque después que un abogado se pone en mora de concluir, lo que tiene que hacer es concluir al fondo y no pedir ninguna medida de inclusión ni ninguna otra medida. Sin embargo, la jueza ahora en su fallo dice que me da un plazo de 15 días, nos da un plazo común de 15 días a ambos abogados para que hagamos un escrito ampliatorio de conclusiones, y me deja a mí en condición desigual, violándome el derecho de defensa, porque yo tengo la incertidumbre de si ella va a fallar, que ese acto donde están mis conclusiones va a ser válido para ella o lo va a excluir, porque ella no se pronunció sobre el incidente, nos convocó para pronunciarse sobre ese incidente y lo acumuló.
Entonces yo voy a hacer una ampliación de conclusiones desde ahora, que tengo 15 días, sobre un acto que está en incertidumbre, que ella debió pronunciarse sobre ese acto para yo saber si ese acto iba a servirme para hacer la ampliación de conclusiones o era el primero, el cual no contiene indemnizaciones. Eso es un asunto histórico. ¿Piensa usted apelar esta decisión? Sí, claro que sí. Nosotros ya tenemos que esperar la evacuación de la sentencia para poder apelarla, y vamos a dar un ejemplo nacional. Vamos a apelar no por dinero, sino por vergüenza y por la dignidad de los dominicanos. ¿Usted considera que podría haber alguna componente entre la juez y la otra parte de adversa con el abogado? Yo no lo considero, pero tampoco lo dudo, porque no es posible que un profesional del derecho y que tenga la responsabilidad de un tribunal tan importante como la Cámara Civil de aquí de Montecristi no sepa el procedimiento de una inscripción en falsedad. Eso es un asunto que yo no lo puedo creer. Gracias. Y queremos justicia. Nosotros tenemos demasiados años luchando por esos soldados. Teníamos casa y también nos la tumbaron. Queremos mucha justicia. Entonces eso fue desalojado a dónde? Villavasque. En Villavasque. Villavasque, ¿qué pasa? La parcela 643.